Estamos en nuestro último caso de cocientes notables. En este caso vamos a trabajar o ver lo que es el cociente de la suma o diferencia, es decir, resta, de potencias iguales. Escuche bien, potencias iguales. De dos cantidades entre, o quiere decir dividido, la suma o diferencia de dichas cantidades. Entonces, a diferencia de los anteriores dos casos de los cocientes notables, aquí ya se trabajan potencias a partir de 4 hacia adelante, no ni cúbicas ni cuadradas, porque son las dos formas iniciales que aprendimos de cociente notable. Es decir, a partir de potencia 4 o exponente 4 hacia adelante. Yo he tomado como referencia el álgebra para explicarles cómo se trabajan en caso de trabajar potencias pares, que son, por eso se llaman potencias iguales. Siempre van a ser números pares y números impares. ¿Entendido? Y no necesariamente va a ser 4, puede ser 4, 6, 8, 10, 12, es decir, enésima potencia par. Y en caso de 5, puede ser 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente, para que me entiendan. ¿Ya? Potencias impares quiere decir. Entonces vamos a ver los casos cuando las potencias son pares y tanto el numerador como el denominador están negativas. Fíjense, el cociente notable todos son positivos. Aprendamos entonces. Potencias iguales pares, ambas restando, el cociente todo es suma. ¿Entendido? ¿Y cómo se interpreta? Entonces, una vez explicados los signos que hemos hecho, ambos negativos, todos son sumativos los cocientes, ¿qué dice la regla? El primer término al cubo, es decir, fíjense, si empieza con 4, baja una unidad, es decir, siempre va a bajar con una unidad, 4, 3. ¿Qué más dice la regla? Más el primer término al cuadrado por el segundo término. Más el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Si se da cuenta siempre, si empezaste con cubo, terminas con cubo. Entonces, así se dice la regla. Ahora, ¿qué pasa si las potencias iguales son impares? Y tanto el numerador como el denominador son negativos. El cociente notable vuelve a ser todos positivos. ¿Y cómo se interpreta? Si empezamos con 5, baja una unidad. Es decir, primer término elevado a la cuarta, más el primer término al cubo por el segundo, más el primer término al cuadrado por el segundo término al cuadrado, más el primer término por el segundo término al cubo, más el segundo término a la cuarta. Como ven, vuelve a coincidir que siempre acaban en las mismas potencias. Ahora, ¿qué sucede si en este caso las potencias son pares y el numerador es negativo y el denominador es positivo? Es decir, la divisibilidad, es decir, menos más. Cuando vean estos casos, vuelvo a repetir, potencias pares no necesariamente debe ser 4, son todos los números pares de potencia. Y siempre de ambos términos tienen que tener las mismas potencias. Entonces, si es menos y más, los signos ahora van intercalados. ¿Y cómo se interpreta la regla? Bajo una unidad, primer término al cubo, menos primer término al cuadrado por el segundo término, más el primer término por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Y se vuelve a repetir que primero y último término deben tener las mismas potencias iguales. Y ahora vemos si las potencias iguales son impares y tanto el numerador como el denominador. Y vemos que aquí tanto el numerador como el denominador son positivos, pero las potencias iguales son impares. Como ven, el cociente notable queda con los signos intercalados, menos, más, menos, más. ¿Cómo se lee la regla? Baja una unidad, es decir, primer término elevado a la cuarta, menos el primer término al cubo por el segundo, más el primer término al cuadrado por el segundo término al cuadrado, menos el primer término por el segundo término al cubo, más el segundo término a la cuarta. Y volvemos a ver que el primero y el último término quedan sus potencias iguales.
Entonces, con esto vamos a proceder a aplicar ya estas propiedades en ejercicios propiamente definidos. Veamos este primer caso. Tenemos 16 menos x cuarta sobre 2 menos x. No olvidemos que aquí ya está extraída la raíz. En este caso, como el número empieza con 4, la potencia quiere decir que hemos extraído la raíz cuarta. Raíz cuarta de 16 es 2. ¿Tenemos dudas? Fíjense. Le estoy corroborando lo que dice el álgebra. Raíz cuarta. Voy a sacar la raíz. Esta es la raíz cúbica. ¿Cómo voy a sacar la raíz enésima? Ahí. Raíz cuarta. 16. Shift. Y como ven aquí, la parte superior saca raíz enésima. Valor sencillo. Potencia enésima con shift, que es el inverso. Potencia raíz enésima. Entonces, raíz cuarta de 16 se cumple. Ya está extraída la raíz cuarta. Entonces, vemos que estamos con potencia par y ambos negativos. Veamos, busquemos acá a potencia par, ambos negativos, quiere decir que el cociente notable todos son sumativos. Apliquemos lo que dice la regla. Dice, baja una unidad, es decir que este 2 voy a elevar al cubo más el primer término al cuadrado por el segundo término más el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. He aplicado lo que dice la propiedad. ¿Por qué no empleé paréntesis? Ya hemos sabido cuándo emplear paréntesis, cuando tenemos números seguidos de letras. Entonces, si van unidos, si aquí hubiese sido número con letras, estoy obligado a utilizar paréntesis para que la potencia afecte tanto al número como a la letra. Pero aquí, al ser números independientes, no necesitamos. Finalmente, ¿qué va a quedar? 2 al cubo. Si no lo sabemos el valor, le pongo 2 al cubo. 8. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 4. Y le agrego su parte literal. Más 2x cuadrado más x al cubo. Y queda resuelto nuestro cociente notable.